Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Abre tu Biblia en Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago, capítulo 3, vamos a leer del 13 en adelante. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos llamó a ti, a mi hermano, hermana, dice la palabra del Señor que, ¿verdad? Nuestra conducta no era nada buena. Éramos malos, practicábamos el mal, algunos con malicia, mal hablados, iracundos. Veníamos mal, veníamos muy mal y el Señor nos alcanzó en su misericordia. Y el Señor en su misericordia nos enseña, nos instruye, nos dejó esta palabra, nos dejó la ayuda que es el Espíritu Santo también. Y puso siervos para ayudar a las ovejas del Señor, al pueblo del Señor. El propósito es para que nuestra mala conducta vaya siendo transformada. Jesús dijo, ¿verdad?, que cuando Él instruye a sus discípulos, les dijo, ve, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero también en la carta de Pedro dice que a la verdad el bautismo salva, pero no limpiando las inmundicias de la carne. Quiere decir que las personas escuchan la palabra, pero van a pasar por un proceso para irse limpiando. Porque todavía hay, aunque ya están y fueron bautizados y ya están en el camino del Señor, todavía hay quienes todavía reaccionan de una forma que no es de la cual el Señor anhela, desea de ti, de mí. Nuestra conducta debe de ser conforme a la conducta de nuestro Señor Jesús, dice la palabra. Él es el ejemplo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos trajo esta doctrina que estaba oculta a los príncipes, a la gente sabia se le fue oculta este evangelio, esta palabra. Pero esta palabra la trajo y nos las enseña a nosotros. Este pueblo del cual habla en 1 Corintios es un pueblo insensato. Ese pueblo somos tú y yo. Él nos trajo para que tú y yo cambiemos nuestra conducta. Para que nuestra conducta sea en santidad, en sabiduría, en conocimiento de Dios. Para que tú dejes la sabiduría que venías trayendo, que es la sabiduría del mundo, cual todos veníamos practicando. Y esta sabiduría es la que nos enseña el enemigo. Porque este mundo lo va arrastrando Satanás. Así dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Este espíritu es el que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Este mundo va siendo arrastrado por un espíritu. Por eso Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, les dice claramente, en el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué dice esto? Venga a nosotros tu reino, porque estamos viviendo en un reino que es de las tinieblas. Por eso dice que Él nos sacó, dice, de las tinieblas para traernos a su luz admirable. La tristeza de muchos cristianos es que ya tienen tiempo y no hay un cambio. Para que haya un cambio, hablábamos el día de anoche en el estudio bíblico, necesitas creer en Dios
Y creer en Dios significa que tú vas a creer lo que dice la palabra de Dios y la vas a poner por obra, la vas a obedecer para que haya una transformación en tu vida. Si no, no la va a haber. Podrás pasar años y años y no va a haber más que ciertos cambios. Dejaste de tomar, dejaste una cosa, otra, pero sigues practicando ciertas cosas. Y aquí no es de obedecer cierta parte de las escrituras. No, es obedecer todo lo que dice el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis oído. Y cuando dice habéis oído es porque la pusieron por obra. Jesús dice, aclara en el Evangelio de San Juan capítulo 13, cuando Pedro no quería que Jesús les lavara los pies. Jesús le dijo, porque Pedro dice, le dice Jesús, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Y le dice, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Aunque no todos estaban limpios, dice. Porque había uno que no estaba limpio. Este era Judas. Y Dios quiere que tú no seas como Judas. Dios te trajo para que tú cambies, para que tú en verdad vuelvas a nacer. No te olvides que Jesús le dijo a Nicodemo, también es necesario volver a nacer. El que no naciere del agua y del espíritu, dice, ¿qué dice? El hombre necesita nacer del agua y del espíritu. Hace unos servicios para atrás, yo les dije acerca de esto. El agua significa la palabra. Algunos dicen que es el bautismo, pero no es el bautismo. El bautismo no te limpia. El bautismo no te cambia. Es un mandamiento que hay que obedecer. El que nos limpia el que nos cambia es la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. De esa manera tú vas a volver a nacer. Necesitas la palabra y el Espíritu Santo, porque hay quienes tienen la palabra pero no tienen el Espíritu Santo, y por eso los ves haciendo conforme a muchos practican todavía en el mundo. No hay un cambio. Se sabe la palabra pero no hay un cambio. Necesitas creer en la palabra. ¿Estás acá? En el libro de Hebreos capítulo 3, por ahí en el 11, 12 también habla acerca de esto. Este pueblo, dice, no entró en el reposo del Señor porque era un pueblo, dice, duro de corazón. Por su incredulidad no entraron en ese día de reposo. Hoy en día las personas no entran en el reposo de Jesús también, porque este reposo es el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo va a haber ese reposo en ti, porque Él es el que te da ese reposo. Por eso Jesús dijo que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, si alguno está cargado y trabajado, venga a mí que yo os haré descansar. Pero nos pone una condición. ¿Cuál es esta condición? ¿Qué dice acerca del yugo? ¿Qué dice de la carga? Dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. El que tú obedezcas mi palabra, lo que yo te estoy diciendo es fácil. La carga que yo te voy a poner es fácil de que tú camines con ella. Solamente obedece. Y agrega algo más, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el hombre cuando aprende a ser manso, humilde de corazón, ¿qué dice Jesús? Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Por eso muchos hermanos, aunque están en la iglesia y vienen al servicio y tienen años, no tienen descanso, no tienen paz, no conocen la paz. ¿Sí estás acá? Algunos vienen a la fuerza, algunos están aquí porque la conciencia del Espíritu Santo los está puchando, pero por sí solos no estuvieran aquí. Y Jesús no quiere que tú vivas así. Él quiere que estés en la gracia de Él, en la gracia del Padre. Porque el que no vive en la gracia, que es lo contrario de la gracia, desgracia. No tiene paz, no tiene contentamiento. Por muy bonito que se vista y se ponga lo que se ponga, pero a Dios no lo vamos a engañar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tendrás
paz en tu corazón, tendrás contentamiento en tu corazón. Hello? Somebody here. ¿Están aquí? Si estás entendiendo cuál es tu problema. Si sabes por qué reaccionas todavía violentamente, por qué haces como que si no, nunca conociste a Cristo. Si entiendes cuál es el problema, porque te hace falta obedecer, poner en práctica, poner por obra la palabra del Señor. Eso es lo que te va a cambiar, te va a transformar, lo que te va a limpiar. Lo que dice también en San Juan 17:17. ¿Qué dice San Juan 17:17? Hablando Jesús al Padre, le dice: santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica el hombre? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Por medio de la palabra tú te santificas. ¿Cómo? Obedeciéndola. ¿Cómo vas a hallar descanso? Mira, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice claramente, dice, y los que habéis creído, dice, han entrado en su reposo. Los que han creído en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Por eso, aquellos que dicen que el día sábado está bien, ellos creen que así para Dios lo hacen. Pero realmente el reposo que habla el Señor es que tengas paz. Porque ¿de qué sirve que descanses el sábado si no tienes paz? ¿Sí estás entendiendo? ¿De qué sirve que descanses si no tienes contentamiento? Si andas con un peso, una carga. ¿Sí estás aquí? Porque muchos vienen y aquí le lloran a Jesús, o en su casa, en su cuarto, encerrado, y sientes que un peso te quita, pero al ratito ya lo traes otra vez. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Porque confías mucho en Jesús? ¿Porque confías mucho en las promesas de Dios? No. Porque la duda está ahí. Te hace falta creer de verdad. ¿Sí entiendes? La duda es pecado. Entonces, como Dios nos conoce y estás en un trámite de perfección, Dios por eso nos ayuda, Él sabe. Pero también dice en Hebreos, claramente en el capítulo 5, dice que por el tiempo que ya tenemos deberíamos ser, ¿qué dice? Maestros. ¿Cuánto tiempo vas a seguir dejando pasar y con la misma conducta? Tú tienes que aprender la sabiduría de Dios. Tú tienes que desechar la sabiduría del mundo, la sabiduría que venías practicando. Tienes que sacarte de eso completamente. Porque muchas de las cosas que tú quieres resolver, las resuelves con la sabiduría del mundo y por eso no te va bien. Por eso te suceden cosas. Por eso tienes problemas. Y no quiere decir que en Cristo no vas a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero vas a tener paz. ¿Sí estás acá? Si alguien te dijo que ya estando siendo cristiano no vas a tener paz, perdón, si alguien te dijo que no vas a tener problemas cuando ya eres cristiano, te mintieron. Va a haber más problemas, pero la diferencia es que con Cristo se tiene paz. ¿O qué dice San Juan 16:31? Me lo lee, hermano Chuy, por favor. Gloria a Dios, espéreme. Yo creo que le dije un versículo malo. San Juan 33. ¿Cómo ves? Pero en mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí va a haber problemas, situaciones. Pero ¿sabes qué? Es como la predicación que escuchamos el viernes. Cuando tú sabes que tienes un Dios, tu situación, tu angustia, tu problema, tu carga, ¿a quién se la llevas? A Dios. Él te va a hacer descansar. Tienes que aprender a confiar en Él. Necesitas aprender a confiar en Él. Mira, la palabra es un espejo en lo espiritual para ti y para mí. De esta manera nos vamos a ver nuestra condición.
¿Sí me entiendes? Todo aquel que te predique algo, si no está en la palabra, hermano, no sirve, no es nada. Tiene que ser la palabra y no torcida. ¿Sí estás aquí? ¿Sí entiendes entonces cuál es el problema del cristiano? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué vive angustiado? ¿Por qué vive con un peso, una carga? ¿Por qué a veces no puede dormir? ¿Por qué se está despertando cada rato? ¿Por qué tiene que tener la luz prendida en su cuarto? Hay gente ya mayor que tiene luz. Si ya le apagan la luz, siente temor, siente miedo. Eso es un problema del cual Jesús te quiere sacar. Pero necesitas escucharlo. Necesitas obedecerle. Eso hace la diferencia. ¿Sí me entiendes? Santiago lo dice de la misma manera. Dice claramente, Santiago dice, siendo oidores y hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Si estamos aquí. Vamos a leer en Santiago y vamos a ver cómo es la sabiduría de Dios. Y eso es para que tú aprendas, hermano, hermana, y entiendas que lo que tú escuchas no solamente son palabras de un pastor, porque no son del pastor, son palabras, son sabiduría de lo alto, es sabiduría de Dios. La única diferencia es que tú tienes que hacer es abrir tu corazón, ser humilde, sencillo y aceptar el consejo de Dios para que haya algo, una diferencia en tu vida. ¿Sí estás acá? Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13 y lo dice. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo te vas a dar cuenta que alguien ha alcanzado la sabiduría de Dios? Muchos creen que ya saben mucho. Está bien. Muéstralo. ¿Por qué dice? Una buena conducta. Y ser manso. No te andes irritando. No andes gritando. No andes haciendo como sea. Porque entonces es todo lo contrario de la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra. Pero si tú cualquier cosita explotas y cualquier cosita haces o dices lo que no tienes que hacer, ¿qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué entiendo yo o qué está viendo Dios de ti? ¿Que has crecido? No. ¿Que estás obedeciéndole? Lo que le estás enseñando a Dios es que has estado pasando años sentado en una silla, en una banca y perdiendo tu tiempo. Porque todo aquel que no quiere poner atención, no obedece. Lo único que hace es engañarse a sí mismo. ¿Sí estás aquí? La diferencia es simple. El cambio en tu vida es simple. Tienes que aprenderte el abecedario del cielo. ¿Sí sabes, verdad? El abecedario de aquí en la tierra, ¿cómo va? A, B, C, D, ¿verdad? ¿Y del cielo cómo va? Obedece. Si estás acá, tenemos que obedecer al Señor. Mira lo que sigue diciendo. 14. Pero si tienes, mira hermano, esto le pasa a mucho cristiano. Pero si tienes, ¿qué dice? Celos amargos y contención en tu corazón. Todavía hay, algunos no ocupan decir cosas. Yo les he dicho, hay quienes se aguantan, se quedan callados, pero están como volcán a punto de hacer erupción. Nomás pícale poquito a poquito y va a aventar hasta piedras. Como un volcán, ¿sí me entiendes? Porque no está en quedarte callado. Esa es una de las cosas que debemos de aprender. Sino no tener esa ira, ese mal sentir en tu corazón. ¿Sí estás acá? Porque Dios va a juzgar lo que hay en tu corazón. ¿Sí estás aquí? Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis. Hay quienes tienen y empiezan a mentir. ¿Mienten contra quién?
porque ellos en su sabiduría terrenal quieren tener la razón y no les importa y hacen a un lado la realidad, la verdad de Dios. Es un problema serio en los cristianos. Si están aquí, mira el 15. ¿De dónde desciende esta sabiduría? De esta forma de reaccionar, teniendo celos amargos y actuar alocadamente, airadamente, abriendo la boca, haciendo cosas que no están bien. ¿De dónde proviene esta sabiduría? Mira, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que dice terrenal. ¿Y qué más? Animal y diabólica. Si estás entendiendo, Dios nos deja todas las claves, las fórmulas, la manera. Este es un mapa, este es un guía. Es como cuando compras una herramienta y no la sabes usar, necesitas leer el manual. Si este manual tú no lo lees, ¿cómo tú vas a saber cuál es la voluntad de tu Dios? Si estás aquí, el 16, mira lo que sucede donde hay este problema. Porque donde hay, ¿qué dice? Donde hay este problema, celos y contención, ¿qué hay? Está bien claro, está clara la persona, piensa bien. ¿Eso dice? No. Dice, hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la actitud de cristianitos y cristianitas. Que Dios nos pone el jabón, cómo limpiarnos. La palabra representa eso también. Pero no se quiere limpiar. Se cree muy que están bien, mienten en contra de la verdad, siente que entienden la razón. Pero ¿quién te da la razón? Tú dime. El diablo viene, ¿te vas a quedar así? ¿Te vas a quedar así? Responde, contesta, pelea. Y no empiezas a pensar mal también de aquel, del pastor o del... No, el pastor el pastor es otro. Mira, si tú tienes algo con el pastor, ven, háblame. Háblame. Dime cuál es tu problema y en paz, con sabiduría de lo alto, lo vamos a resolver. Pero no, como está enfermita, y escucha a Satanás, esa voz, ese pensamiento que viene, le haces caso, entonces tú empiezas a abrir tu boca, a murmurar, a decir, no tienes paz. Hay contención en tu corazón. ¿Crees que tú estás bien? Está mal el pastor, el hermano, la hermana. Y tú sientes que tienes A+. Sientes que tienes la mejor calificación. Pero cuando te presenta la palabra de Dios, el espejo de tu vida, ahí te vas a ver tú si vas bien o vas mal. Ahora, si eres sabia, si eres sabio, Señor, perdóname. Señor, yo la he regado, he hecho lo malo. Mira, he hecho esto, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Perdón. Hay quienes todavía ni vergüenza tienen. No, yo estoy bien. Yo no tengo por qué pedir perdón. Yo no tengo por qué. ¿Qué hay en su corazón? Contención. Hay orgullo, soberbia. Hay altivez. Y esas personas que practican eso dicen que su padre es el diablo. Entonces tú tienes que luchar para no ser padre, que Satanás no sea tu padre, sino que las obras de Dios tú hagas para que seas hijo de Dios. Porque de allá te sacó el Señor, no para que sigas siendo tinieblas, sino para que seas luz. Para que seas la sal del mundo. Si estás aquí, tienes que esforzarte, hermano. Mira, nosotros vamos de pasada sobre esta tierra. Acuérdate cuando éramos niños. Acuérdate cuando ibas creciendo. Mira que cada día que va pasando se van terminando los días de nuestra vida. Les decía días para atrás, hay quienes se jalan aquí, se ponen aquí, se estiran acá, no quieren morirse, pero
no podrán. Dios estableció un día, un término para nosotros. Y el hombre camina como si va a vivir eternamente sobre la tierra. Sí, como escuchamos lo que decía nuestro hermano Norberto, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Esa es tu alma. Dios puso eternidad en ti, en mí, sí, porque el alma no muere. La alma es eterna. Se le llama segunda muerte porque va al tormento, aquel que no hace la voluntad de Dios. Si estás aquí, este cascarón se va a quedar, del polvo nos tomaron, ahí va. Pero lo que está dentro de este envase, si estás aquí, es el alma. El que peca, ¿qué dice? Defrauda su alma. Si estás aquí, entonces nosotros tenemos que luchar para que el verdadero yo, el que está dentro de nosotros, el que no envejece, llegue a la presencia de Dios. Que recibas la corona, la promesa, la corona de vida. Pero con una actitud así, de contención, de celos, una conducta mala, ¿cómo tú vas a llegar allá? No puede entrar allá alguien así. Siéntese acá. El Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. ¿Cómo ves? ¿Tú piensas que no va a pasar esto? Es porque eres incrédulo. No has creído en la palabra de Él. Si Él dice, así es. ¿Sí me entiende? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. La palabra de Dios no es anticuada. No cambia. Si estás aquí. Porque muchos jóvenes dicen: no, es que ellos están allá. No, la palabra es la misma. No cambia, aunque pasen años y años y años. No cambia. Mira lo que sigue diciendo. 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero mira el 17, la gran diferencia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. No anda peleonero de peleonera. Si estás aquí, no anda mordiendo a su hermano. No anda hablando de su hermano, de su hermana, ni del pastor. Cuida su boquita. Cuida su corazón. Si estás aquí. Después pacífica. ¿Y lo que más? Es amable. ¿Qué más, hermano, hermana? O sea que siempre busca hacer lo bueno. ¿Llena de qué? De misericordia. ¿Sí me entiendes? Mira, algunos se hacen como que no escuchan. Se entretienen en otras cosas, pero no te preocupes, yo sé que estés escuchando. Tú sabes que también es para ti. Es para el que predica y para ti. Llena de misericordia. ¿Y cómo la sabiduría de lo alto? Dice, ¿y de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en las iglesias se evita mucho esa palabra, esa conducta. ¿Sí me entiende? La hipocresía. Y Dios no quiere que su iglesia viva así. Dios quiere que te limpies. Dios quiere que te perfecciones. ¿Sí me entiendes? Tú vas a oír en muchos lados: no, es que pues no somos perfectos. Es verdad, pero tenemos que luchar a buscar la perfección. Pero hay quienes dicen: no somos perfectos, para decir: es que estamos en la carne, pues vamos a darle a la carne. ¿Eso dice el Señor? No. Si andas en la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Mira, detén aquí, todavía no terminamos. Dale para acá, para adelantito un poquito, en la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, versículo 11, para que veas lo que dice acerca de la carne. Aunque sabemos que en Gálatas ahí habla también. Ahí dice que las obras de la carne y del espíritu, pero vamos a leer aquí en primera de Pedro 2:11. ¿Lo tienes? Amados, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿qué dice? De los deseos carnales que batallan. Tienes un problema, pelea con tu alma, con tu espíritu. Porque tu carne siente por acá
pero tu espíritu, tú sabes que no. Hay un pleito. Pero aquí nos dice claramente, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, porque nosotros no somos de aquí, por eso somos, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos, vamos de pasada sobre esta tierra. ¿Cuál es tu ciudadanía? Americana, ¿verdad? American citizen. No te va a servir de nada. Tu ciudadanía es del Salvador, hermano. De la Nueva Jerusalén. Si estás acá, no voy a decir que allá en Salvador, allá también. ¿Sí me entiendes? Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo, ¿qué dice? ¿Sí entiendes cómo debe ser tu manera de vivir? Buena entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, ¿qué dice? Y muchos no quieren obedecer. Y dice a Omana, pero no dice a los pastores. ¿Verdad? Hay quien es así, no. Y si dice. ¿Qué dice en el 14? Bueno, vamos a leer el 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sí entiendes? Aquí dice del gobierno. Mira, háblale aquí en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Gloria a Dios, versículo 12. A ver qué dice ahí. ¿Lo tienes? Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cómo debes de tratarlos? ¿Qué dice? Que los reconozcas, dice. Y que los tengáis, ¿qué dice? En mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Mucho amor, ¿verdad? Tienen al pastor. Hablan y se comen al pastor. Ese es amor sincero. ¿Sí están aquí? ¿O todavía lo andan buscando? Mira, hermano, el que le cuesta andarlo buscando, deja tu Biblia ahí y pon atención. Para que no te pierdas. Que dice el 13 una vez más. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis, ¿qué dice? Pacientes para con todos. Y agrega el 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y dice, anden siempre tristes todos, malhumorados. ¿Qué dice? Ese es cómo debe andar un cristiano. ¿Siempre qué? Entonces, ¿por qué traen a veces algunos cara de limón? Explíquenme. Porque les falta Jesús, hermanos. ¿Cómo vas a tener paz sin Jesús? Mire, y para todos los que se acuerdan del pasado, que dicen, mi papá me trataba así, mi mamá me trataba así, lloran todavía y sienten coraje, rencor. Mira, yo te voy a decir, mejor quédate calladito. Como si tú eras muy amoroso. Todo aquel que no tiene a Jesús, hermano, ¿cómo va a amar? Si tus padres no tenían a Jesús, ¿cómo te iban a amar? Perdónalos, ruega, si todavía están con vida, pide a Dios por ellos. Y si ya murieron, menos hables. Tienes que sanar. Porque si quieres hablar es para dar testimonio, pero no lo haces para dar testimonio. Para edificación.
A veces algunos ni para eso es bueno platicarles porque les causa un daño. Y luego dices, orad, ¿qué dice? Sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué dice? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y agrega el 19, mira, esto es algo muy importante, porque algunos sienten la presencia del Espíritu Santo y andan gozosos y de repente andan secos como un árbol, por allá en el desierto, sin agua. ¿Qué dice el 17? No, el 19. No apaguéis el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu se apaga, se aparta, se retira de ti. Y es lo mismo que estamos leyendo cuando tú usas la sabiduría terrenal. Por eso en el libro de Efesios dice claramente: y no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Y dice varias cosas y se los dejé de tarea. ¿Qué significa cada palabra? ¿De qué cosas te tienes que apartar? En el libro de Efesios capítulo 4. Y es lo mismo que estamos leyendo en Santiago. Regeta a Santiago, por favor. Ya vamos a terminar, hermano. Gloria a Dios. Poquito, pero que vaya bien servidito. ¿Sí me entiendes? Una vez más, Santiago 3:17. Dios es bueno, hermanos. Si, mira, este canto que canta Jesús Serán Romero, cuando yo lo escuché por primera vez me hacía llorar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos, hermano? Si no hubiera sido la misericordia de Dios, ¿dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18, mira. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Qué precioso, ¿no? Cuando tú tienes eso, cuando tú puedes dar eso, cuando a pesar de que te hagan daño, tú sigues haciendo el bien. Cuando vienen y te hacen riña, tú quieres paz. Tú perdonas, soportas, sufres el agravio, sufres el ser defraudado. Pero qué triste cuando todavía el viejo hombre está todavía ahí queriendo usar el viejo hombre. O la vieja mujer. ¿Sí me entiendes? Es triste porque Dios no quiere eso. Él te trajo para que haya una transformación, para que vuelvas a nacer. Dice su palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo. Pero necesitas dejarlo entrar. Él ha tocado tantas veces a tu corazón, pero tú se lo cierras. Por eso no hay un cambio, no hay una transformación verdadera. Que no te pase como este pueblo de Israel, que no entraron a su reposo. Aunque ellos descansaban el día sábado, ellos reposaban ese día. Pero dice claramente Hebreos. Y ábrelo ya iba a cortar con esto, pero en el capítulo 3, por favor. Ya lo hemos leído muchas veces, pero para mí no me es gravoso, hermano. Gloria a Dios. Versículo 11, 3:11 en adelante. ¿Lo tienes? Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego nos habla a todos los que escuchamos esta palabra o la leemos. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ¿qué dice? De corazón malo de incredulidad, porque la falta de fe, la incredulidad te vuelve un corazón malo. Vas a practicar, no vas a tener temor de Dios, vas a practicar el mal. Y dice, para apartarse, ¿qué dice? Dios vivo. 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué dice? Por el engaño del pecado. El corazón del hombre se puede endurecer por causa del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Pero hay una condición, dice. ¿Con tal de qué? Con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es lo mismo hoy en día. Es lo mismo. Dios te sacó de Egipto. Ese reposo no lo vas a poder obtener, sino que dice lo que leímos último. ¿Qué dice en el 18? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que? Si tú y yo no obedecemos la palabra, ¿cómo vamos a entrar en ese reposo? Siéntase aquí. Necesitamos obedecer para entrar en el reposo del Señor. Y lo agrega, mira. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿De qué? De su incredulidad. Mira, y antes de que te me duermas, el 4:3. Pero los que hemos creído, ¿qué dice? Entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los que hemos creído, ¿entramos en qué? Los que hemos creído, ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. ¿Se acuerdan que ayer nuestro hermano César hizo esta pregunta? ¿Qué es creer? Creer no es como la mayoría habla, que creen. Creer es acción, es con hechos, es con obediencia. Eso es lo que verdaderamente significa en lo espiritual. La palabra creer tiene que ir acompañado con obras. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a corregir? ¿Cómo vas a hacer ese cambio en tu vida, hermano, hermana? Necesitas creer. Y no decir que crees, porque eso no es suficiente. Tienes que dejar que la palabra verdaderamente entre a tu corazón, que la creas. Mira, nosotros acá hablamos de esta manera. Y que esto lo pueden entender. Que creas ciegamente. ¿Qué es ciegamente? ¿Qué es ciegamente? Bíblicamente dice, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Si tú medio crees, no es con todo tu corazón. Por eso vas a hacer cosas y vas a seguir haciendo. Y el viejo hombre todavía está y no ha muerto completamente. Tiene que haber obediencia, tienes que creer. ¿Sí me entiendes? Tienes que aprender la sabiduría que es de lo alto. Cómo es y analizar de ti mismo cómo vas y qué necesitas, en dónde necesitas avanzar y qué necesitas trabajar en tu vida y pedirle ayuda a Dios. Porque solo no vas a poder. Si estás aquí, solo no vamos a poder. Necesitamos que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Jesús va a venir y Él viene por una iglesia, pero no viene por la iglesia Espíritu Santo y fuego. No, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque no importa el nombre de la denominación, si no está obedeciendo, si está manchado, si anda en murmuración, si anda practicando esto, otro, cosas que son de la carne, no va a levantarlo el Señor, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces esforcémonos, esfuérzate, está en ti. Yo cumplo mi deber, yo cumplo con hablarte. La otra parte te toca a ti, de que tú recibas esta palabra que se te está siendo implantada con gusto. ¿Sí me entiendes? Así dice en Santiago.
Yo te voy a dejar con esto y que el Señor te bendiga.